poquito mejor. Ya manden a las casas, nos dicen otros. Y en Telegram ya está la asistencia. Ok. Entonces, a continuación, tengo el gusto de presentar a un colega, un amigo que le conozco desde el pregrado, quien ha sido por varios años el director de esta estrategia de autoformación llamada Excelencia, es el doctor Carlos Durán. El doctor Durán es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en Salud Pública Internacional por la Escuela de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III de España y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de Gante en Bélgica. No sé si está terminando su doctorado o su doctorado está terminando con él. Esa es una pregunta difícil de responder. Y también directamente desde la Tacunga nos visita otro campeón del ping-pong, Carlos Durán. Bienvenido, Carlitos. Todo soy a la audiencia. Muchísimas gracias, Belén. Buenas tardes ya con todas y con todos. Voy a compartir mi pantalla para empezar con lo que tenemos en la última sesión de la mañana. Yo tengo únicamente 12 diapositivas y prometo que salimos en 30-35 minutos como máximo y nos vamos al receso largo del almuerzo para volver a las 2 de la tarde, que nos volvemos a encontrar para seguir hablando un poco de las herramientas de información independiente. He cambiado un poquito el título de mi presentación, pero básicamente trata de por qué es importante mantenerse informado desde las fuentes correctas en el mundo en que vivimos. Rápidamente una declaración de potenciales conflictos de interés. Yo soy editor del Vademecum Farmacoterapéutico del Ecuador desde el año 2007, este librito que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Soy editor de la plataforma de educación médica continua Excelensis desde el año 2010, miembro del comité directivo de la Sociedad Internacional de Boletines Independientes de Medicamentos desde el año 2019. Actualmente soy investigador doctoral en la Universidad de Gante en Bélgica y nunca he recibido a título personal ni a través de las organizaciones que acabo de mencionar financiamiento alguno desde la industria farmacéutica o de tecnologías en salud. Dicho esto, podemos empezar a conversar sobre el tema que nos reúne hoy. Y la primera cosa que quisiera plantearles a todos es esta pregunta. Si la industria farmacéutica, si usted cree que la industria farmacéutica tiene influencia sobre las decisiones terapéuticas de los médicos, sobre sus decisiones terapéuticas, sobre las decisiones terapéuticas de los colegas. Para esto vamos a intentar lanzar rápidamente esta pregunta, si me pueden ayudar, Belén, ingeniero, para hacer el pool con esta pregunta. Si podemos contestarla ahora mismo, por favor, a ver qué resultados nos salen. ¿Tenemos resultados ya? A la barra inferior donde dice Pulse, ahí puedes visualizar los resultados. A ver, no los puedo ver. Si me dicen cómo están los resultados, buenísimo. No, los resultados van creciendo, el 92% dice que sí, el 9% dice que no. Muy bien. La verdad es que efectivamente esa pregunta no conlleva mayor dificultad en contestar. La respuesta es que sí. ¿Qué es la IF? Es la industria farmacéutica. Industria farmacéutica. Industria farmacéutica, así es. Quizás hace algunos años esta pregunta, la respuesta hubiese sido un poco más complicada, digamos, había menos conciencia de la influencia de la industria sobre las decisiones terapéuticas de todos nosotros. Me alegra que ahora sea más contundente la respuesta. Esto está pasando todo el tiempo, digamos, alguien por detrás está escribiendo nuestras prescripciones. Y déjenme presentarles un poco de argumentos que
que me permiten soportar la respuesta que les acabo de dar. Hay varios, he traído este que es relativamente reciente, publicado en el año 2019 en el BMJ, el British Medical Journal, y la traducción dice, del título es la asociación entre los regalos de la industria farmacéutica a los médicos familiares franceses y sus patrones de prescripción en el año 2016. Los investigadores lo que hicieron fue determinar una serie de indicadores de uso racional de medicamentos y dividieron a los médicos dependiendo de la cantidad del equivalente al regalo que habían recibido, ¿no? Y lo que uno puede ver de entrada, hay correlaciones, digamos, que en la mayoría de los casos uno puede ver que mientras mayor es el regalo que recibían, o el equivalente al regalo que recibían, más pobres son los indicadores de uso racional. Por ejemplo, el uso vamos a poner aquí, el uso de benzodiazepinas, el tercer panel a la derecha, más de 12 semanas, o sea, el uso crónico de benzodiazepinas, todos los que estamos aquí más o menos sabemos que no se deben utilizar de manera crónica las benzodiazepinas. Sin embargo, hay una relación mientras mayor cantidad de regalos recibías, el valor de los regalos era mayor, más benzodiazepinas, más uso crónico prescribías. El uso de antibióticos, no en todos los casos hay una relación significativa, pero se nota una tendencia, ¿no? Y en otros sí que sí, por ejemplo, en el uso de antibióticos, todas las tres figuras de la parte inferior, casi en todos en todos estos indicadores, uso de genéricos antibióticos, de antihipertensivos y de estatinas, en todos los casos, mientras más regalos recibías, menos cantidad de genéricos utilizabas, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí, este es un estudio clásico, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, ya tiene 20 años, está publicado en JAMA. Le preguntaron a los residentes de medicina interna de un hospital una pregunta directa: ¿qué influencia tienen los visitadores médicos en su manera de recetar, ¿no? Y la respuesta fue, en la mía, ninguna, digamos, yo no me dejo influenciar, no, para nada. Perfecto. Y luego le preguntaron, ¿y en la manera de recetar de su colega, su compañero de guardia? No, en él sí tiene bastante, ¿no? Eso es increíble, digamos, hasta un poco gracioso, diría yo, ¿no? En la mía no tiene nada, pero en la de mi colega sí, en él sí influye mucho lo que la industria y los visitadores médicos principalmente, ¿no? Así que esto es para también reflexionar que muchas veces no nos damos cuenta de la real influencia que está teniendo la industria sobre nuestras decisiones, ¿no? Existen otras razones para que nos preocupemos sobre el rol de la industria, sobre la relación médico-paciente, sobre nuestras decisiones terapéuticas. Definitivamente que sí, principalmente porque tanto médicos como farmacéuticos están expuestos desde sus estudios, muy temprano, desde el ámbito universitario, están expuestos a la promoción farmacéutica. Y porque lamentablemente en el Ecuador y en muchas universidades al menos de América Latina, prácticamente ninguna ha introducido formalmente un módulo de análisis de la promoción de la publicidad farmacéutica a sus alumnos. Pocas han introducido la enseñanza de la terapéutica basada en la guía de la buena prescripción, y poquísimas, yo conozco una sola, que está en el Ecuador, que está enseñando sistemáticamente el análisis crítico de la promoción farmacéutica. Este tema en particular ustedes lo van a ver esta tarde con María Belén Mena y con Javier Maldonado. Luego, es cierto que estamos viviendo en un mundo, el siglo XXI, en donde la omnipresencia de la industria de la salud está ahí, es real, e invade todos los ámbitos de nuestra práctica profesional, y eso también hace que a veces no nos demos cuenta muy bien en qué momento estamos cruzando la línea. Y por supuesto esto da un pie a una serie de conflictos de intereses, muchos de esos difíciles de distinguir en ocasiones, ¿no? ¿Qué estrategias utiliza la industria farmacéutica para lograr cambiar mis patrones de prescripción? Esto seguramente va a resultar muy familiar para ustedes.
Los visitadores médicos, la primera estrategia, ¿no? Es la estrategia más, la mejor de todas, la que ha dado más resultado, la que sigue siendo la estrategia ganadora desde el punto de vista del marketing farmacéutico, y no por eso, y no, digamos, no es en vano que la industria, cualquiera que sea, la gran industria, la industria local, la industria nacional, todas inviertan grandes cantidades de dinero en contratar ese ejército de gente que está golpeando sus consultorios todo el tiempo para hacer un ejercicio vis a vis, cara a cara, de convencimiento, ¿no? El problema, y esto seguramente lo van a comentar mucho más esta tarde María Belén y Javier, es que estos visitadores, estos profesionales, están entrenados para convencerle, por más que usted diga, no, a mí no me, yo los escucho, pero en mí no influyen, no es tan real, porque han recibido muchos cursos de qué tienen que decir, qué estrategias tienen que utilizar, cómo tienen que pararse, que ustedes no se dan cuenta, pero automáticamente están entrando en su cabeza, ¿no? Luego existe el clásico invitación, seguramente todos de ustedes, todos aquí habrán recibido alguna vez una invitación a una conferencia por un colega experto, ¿no? Generalmente se dan en las capitales de provincias, en hoteles, en las grandes ciudades del país. El colega experto casi siempre tiene el mismo perfil, es un colega que es jefe de un servicio o que trabaja en un gran hospital, siempre ha hecho una gran especialidad fuera del país. El problema es que ese colega está pagado por una empresa. De hecho, en muchos de los casos, la presentación, o sea, la PPT, ni siquiera ha sido elaborada por él, ha sido elaborada por el propio laboratorio. Y generalmente estas invitaciones vienen acompañadas de una cena, ¿no? Entonces, mientras usted está comiendo, le están presentando algo. Y bueno, al final del día, casi siempre estas conferencias terminan con recomendando el fármaco del laboratorio que le invitó a la cena, ¿no? Y fíjese, si algún día va a una de estas, es que nunca hay declaraciones de conflictos de intereses, por supuesto, del experto, ¿no? Esto es lo que muchos ponen, además de sus currículos, como haber sido speakers, ¿no? de la industria farmacéutica, pues están siendo pagados y van ciudad por ciudad haciendo estas conferencias. Luego están los grandes congresos, voy a hacer una pequeña alusión a eso en la siguiente diapositiva, y luego las estrategias, todas estas son estrategias de marketing maquilladas de información, hay otras que llevan y que van un poquito más lejos, ¿no? Al final, todo esto está destinado, todos son estrategias de marketing destinadas a aumentar ventas, eso lo tenemos claro todos. No estoy seguro de que ustedes también, ¿no? Además con esas 90% de respuestas positivas. Esto, ¿qué se les ocurre que es? Digamos, no planteo que me contesten, pero cuando yo veo esta foto, digo, bueno, esto es la sucursal de Disney. Veo ahí 4 personas, 5 que están, hay un dado, seguramente alguien ha lanzado un dado, están jugando, hay un camino ahí. Es la sucursal de Disney a la que se tiene que ir con terno, ¿no? No sé. Pero esto, colegas, amigos, esto es el Congreso Ecuatoriano de Pediatría del año 2017, ¿no? Esta foto la tomé yo, de hecho, y seguramente me dirán, pero ¿qué hacías tú ahí? Bueno, yo trabajaba cerca del Marriott, esto fue en el Hotel Marriott de Quito, y estábamos con un colega y vimos la publicidad del Congreso a las afueras del hotel, y dije, bueno, vamos a entrar a ver cómo se ve eso, ¿no? Para ver. Es increíble, o sea, yo no había visto algo así, es que habían más stands de juegos, todos ideados para meterte el nombre de un producto, ¿no? Que salas de conferencia o que, de hecho, había más gente afuera en los juegos que en las salas de conferencias, ¿no? Entonces, a esto es lo que nos referimos cuando hablamos de congresos. Este congreso tenía todos los avales que uno se puede imaginar, pero estaba plagado
de la industria, ¿no? Bueno, hay gente que defiende, dice, si no tengo el aval de la industria, entonces no puedo lanzar un congreso. Esto que estamos haciendo en este momento es una muestra de que sí es posible hacer educación médica continua sin tener el aval de la industria farmacéutica detrás. De hecho, la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, que además apoya sistemáticamente a excelencias durante los últimos 2 o 3 años, ha realizado sus últimos 2 congresos nacionales de la Sociedad de Medicina Familiar, totalmente independiente y totalmente sin financiamiento de la industria farmacéutica, así que sí es posible, pero hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo. Y luego está yo voy terminando ya esta es la última parte de mi presentación, es el famoso caso de Lírica, de pregabalina y de todos los gabapentina y pregabalina. La construcción comercial de la efectividad de los medicamentos, que digamos esto ya es una cosa un poco más elaborada, pero este es un artículo que se publica en el año 2017, si no me equivoco, en New England Journal of Medicine, que además es una especie de continuidad de un artículo que se publica 15 años atrás en el BMJ sobre el problema de estos medicamentos. Al final del día, gabapentina y pregabalina no tienen evidencia, y eso es claro. No hay ensayos clínicos contundentes, bien hechos, bien elaborados, que digan que tienen un rol en el manejo del dolor nociceptivo, crónico, neuropático, ¿no? Y lo que ha pasado es que sus ventas aumentan de una forma increíble, ¿no? Finalmente son medicamentos que salieron como anticonvulsivos y a partir de ahí han encontrado otra indicación en el dolor sin evidencia contundente. Lo que pasó es que los Estados Unidos le llevaron, antes de entrar acá, le llevaron a un juicio a Pfizer por este caso, ¿no? Que fue muy sonado, y se ha logrado conocer mucho de las estrategias que utilizó, en este caso Pfizer, para aumentar las ventas. Y esto es lo que voy a describir en este momento. Discúlpenme que está en inglés, pero voy a ir contándolo y redactándolo. Tengo un puntero aquí, me parece que sí. Laser point, ya. Fíjense aquí, está en primer lugar, todo lo que dice acá, Pfizer tiene links con prácticamente todas las organizaciones relacionadas con el dolor, ¿no? Aquí están los grupos de pacientes o de grupos de consumidores. Le entregó dinero a la Asociación Australiana de Manejo del Dolor, le financió cosas a esta asociación que se llama Dolor Crónico Australia, y también le financió actividades a Dolor Australia, ¿no? A esta organización. De hecho, esta organización envió un Plan Nacional de Manejo del Dolor, que finalmente se convierte en la Estrategia Nacional del Dolor, obviamente recomendando pregabalina como alternativa para el dolor, el manejo del dolor de origen neuropático, ¿no? Eso por un lado. Luego uno puede bajar y ver qué pasó con los médicos, ¿no? La primera cosa es que hacen una campaña sobre sensibilidad del manejo del dolor neuropático, ¿no? Una campaña súper grande, súper agresiva, ¿no? Y directamente relacionado con los médicos es que lanzan en un periodo de 2 y algo de años, 2 y medio de años, invierten, entre comillas, 3.8 millones de dólares en 491 eventos educativos dirigidos a médicos, ¿no? Obviamente toda su red de visita médica, ¿no? Dirigida para posicionar el fármaco, ¿no? Y también toda la cantidad de recursos que se invierten en asociaciones, sociedades, colegios profesionales, ¿no? Que finalmente terminan teniendo un rol en las guías de práctica clínica y recomendando, por supuesto, el fármaco
para el manejo del dolor. Es increíble toda la influencia que uno puede ver de la industria. Yo les pido volver a ver donde estoy señalando ahora, es que esta es otra de las razones por las que es muy importante mantenerse actualizado en terapéutica, pero desde fuentes independientes, desde fuentes que nos permitan efectivamente hacer una evaluación sin sesgos de la evidencia. Hay 3.8 millones de dólares invertidos por un laboratorio para posicionar un fármaco, ¿no? Y aquí están incluidos cenas, congresos, viajes, un montón de actividades, ¿no? Si uno suma, tengo que hacer algo en este momento, es que estos datos son datos públicos que fueron revelados por el propio Pfizer en el proceso de juicio, ¿no? al que fue sometido. Si uno suma todas estas cantidades, es de lejos inferior a los 171 millones que invirtió el gobierno, en este caso, si me equivoco, el gobierno australiano, en pregabalina en un año, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que al final del día es espectacularmente rentable poner un poco de dinero en todas estas organizaciones. Esto era un abreboca para poder dejar muy claramente la necesidad y sensibilizar también ante qué nos estamos enfrentando, ¿no? Yo regreso a esta diapositiva para decirles que hay ya que estamos hablando de vacunas y que eso se ha puesto tan de moda en estos últimos meses, hay una vacuna, por decir así, que nos evitaría toda esta exposición. Y es una frase re simple, es una frase súper cortita, que es simplemente no gracias. Es cuando le vayan a golpear la puerta, uno no tiene que ser un visitador. Cuando uno le vayan a golpear la puerta, uno tiene que ser despectivo, ni grosero, ni nada. Son trabajadores, son gente que se merece respeto, pero es un no gracias es suficiente. No se exponga, porque en el momento que se expone, automáticamente, por más que usted lo quiera controlar, hay diversas vías por las cuales pueden llegar a influenciar su pensamiento, su conocimiento. Y recuerde que no es solo usted, es que su paciente también está detrás de todo esto, ¿no? Así que, de nuevo, un no gracias, no necesito escuchar, es suficiente, ¿no? Y por supuesto aplica para las otras cosas. Esta es mi última diapositiva y el abrebocas para lo que vendrá después del almuerzo, que es toda la relación del marketing farmacéutico versus la información independiente. Esta es una lucha de David contra Goliat. Hay millones de dólares invertidos para convencerles de prescribir los fármacos que quieren que se prescriba, versus unas pocas personas que estamos intentando que ustedes tengan la información mejor posible para su toma de decisiones en favor de sus pacientes, de sus familias, ¿no? Yo llego hasta aquí, muchísimas gracias, no sé cuánto me tomé, pero si hay alguna pregunta, estoy encantado de contestarlas. Y si no, pues nada, nos vemos para las 2 de la tarde. Ok, dejamos entonces las preguntas para después del almuerzo. Bueno, Gabapentin. No, podemos contestar ahora, tenemos media hora, igual vamos a irnos antes. Contestar, sí. Muy bien. Bájeme la voz. Eso es todo un cuento. Bueno, para otro escenario. Yo también soy profe de fármaco. Gabapentin está en la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. A ver, tenemos que tener en claro que las decisiones que toma el
no estoy seguro que tan familiarizados están muchos de ustedes de cómo entra un medicamento dentro del cuadro o no, pero lo importante es tener en cuenta que hay un comité que está tomando estas decisiones, un comité de expertos que está tomando estas decisiones y que deciden por una u otra razón que un medicamento entre al cuadro nacional de medicamentos básicos. Estos son expertos que son escogidos de varias instituciones. La gabapentina tiene un rol en epilepsia, es un antiepiléptico, ¿no? Entonces, tiene un rol en ciertos tipos de epilepsia, por supuesto, y seguramente esa es la indicación por la cual está incluida dentro del cuadro. Más allá de que esté un medicamento en el cuadro o no, en este caso gabapentina, el cuadro de ninguna manera lo obliga a prescribirla, ¿no? También ya hay una cosa de responsabilidad personal de saber qué medicamento es el mejor, incluso si está dentro del cuadro. Pero yo insisto, en el caso de gabapentina hay una indicación clara en epilepsia. Otra pregunta, para tener una información independiente y confiable, ¿deberíamos siempre fijarnos en los conflictos de interés? Vamos a hablar en esta tarde, cuando hablemos de fuentes de información, vamos a hablar de cuáles son esas cosas en las que tendríamos que fijarnos para saber que efectivamente yo estoy leyendo una cosa que vale la pena ser leída, ¿no? Hay algunos criterios, por ejemplo, ir a ver cuál es el financiamiento de esa fuente que estoy leyendo, o si, por ejemplo, pertenece a un grupo más amplio de editores que están trabajando bajo esta lógica, ir a ver cuáles son los conflictos de intereses que tienen los autores. Hay algunas, digamos, tips que podemos y que los vamos a compartir esta tarde. Sí, me preguntan sobre la opinión de la sentencia 679-18 sobre acceso a medicamentos, sobre transparentar auspicios y participación de eventos. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a un poquito abordar eso en la conferencia de la tarde, pero no sé si quieras opinar sobre esto. Totalmente de acuerdo. De hecho, es una cosa que el Ecuador se está quedando detrás. En este momento, toda Europa prácticamente tiene una base de datos, todos los países tienen una base de datos que le obligan a la empresa, a las empresas a reportar cuánto y a quién han entregado, digamos, dinero, digamos, dinero farmacéutico, dádivas, regalos, a quién le han dado tal o cual cosa, ¿no? Y de hecho así es como se pueden hacer los estudios que indiqué de inicio, digamos, el estudio que indiqué de los médicos familiares franceses se puede hacer porque hay una base de datos que permite transparentar esa información. Varios de los estados en los Estados Unidos tienen igual una base de datos, una cosa que se llama la Sunshine Act, no sé exactamente cómo se traduce eso, y de hecho también en los Estados Unidos también, perdón, en países como Colombia, por ejemplo, también ya existen legislación para poder obligar a transparentar esas entregas de regalos y cosas desde la industria, ¿no? Sí, voy a pedir a Patricio Paredes que nos pueda contar mejor su comentario. Él ha hecho un comentario breve. Patricio, te estamos dando permisos de habilitación. Y sí, es interesante porque cuando un rural recuerdo un rural me dijo, doctora, voy a empezar la rural, quisiera que me ayude a contactarnos con gente de la industria para ver si nos regala equipos de protección personal. Yo sí, oye, estás hablando con la persona equivocada. Es porque es una tendencia de creer que es lo normal, es la relación normal. Eso un poco lo vamos a abordar en las horas de la tarde. Patricio, estás habilitado. ¿Puedes dar tu comentario? Bueno, buenas tardes con todos. Para los que me conocen, Carlitos, un saludo. En realidad, yo terminé mi rural hace más de 10 años, así que no es el caso, pero sí me llama mucho el tema de la sentencia y más bien creería yo, y escuchando la conferencia de Carlos, que debió ampliarse el criterio de la sentencia a toda tecnología sanitaria, no solamente a los medicamentos, porque tenemos el traumatólogo que le auspician los clavos, el viaje, las placas, o sea, tenemos tanta injerencia que sería interesante si se hubiera ampliado este criterio, no limitarnos al medicamento, sino a toda tecnología sanitaria. Y justamente un poco concatenando en que ahora, en el plazo de que se deba cumplir en la sentencia, pues se podrá transparentar toda esta participación, ¿no?
Excelente, Patricia. ¿Puedes encender tu cámara si es que es posible para conocerte? En todo caso, gracias, Pati, súper bien, un gusto escucharte y verte ahora. Hola, Carlitos. Y de hecho, me parece que es un tema hiper relevante el que estás sacando en este momento, es que la industria, tendríamos que empezar a hablar de industria de la tecnología, de industria de tecnologías en general. Yo siempre digo una cosa, es que el mundo de la industria / medicamentos, más o menos lo tenemos entendido, más o menos le hemos puesto ciertas regulaciones, ponemos una fijación de precio, hablamos mucho de eso, pero el mundo de los dispositivos, del mundo de de esto que tú acabas de mencionar, pero es que los clavos, es que la tecnología puede ser todo, ¿no? Puede ser desde la ecografía, desde el ecógrafo hasta las jeringas, hasta todo. No tenemos ningún control y ahí hay una cantidad de dinero que se está moviendo y de potenciales conflictos que es realmente algo que tenemos que ponerle atención. Pero muchísimas gracias por sacarlo, es totalmente de acuerdo. Sí. Te contesto un poco, Patricia, la sentencia no se podía ir más allá del juicio que se dio. Como antecedente a los que nos están escuchando, el Estado ecuatoriano ha sido altamente judicializado por acceso a cierto tipo de medicamentos, esencialmente para enfermedades catastróficas. Entonces, dentro del marco del ejercicio y del alcance de la Corte Constitucional, solo podía remitirse a los hechos, y los hechos eran solo medicamentos. Que ahora le toca a la autoridad sanitaria extenderlo, operativizarlo, ejecutarlo, ya es otra cosa. Me preocupa un poco el silencio de los actores gubernamentales o de los protectores del derecho sobre este tema, porque no ha habido nada. Pero sin duda, este tema será más abordado quizás en la conferencia de la tarde, cuando hablaremos de conocer la promoción y publicidad farmacéutica que está a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a responder a ella. No todos somos, o sea, hay espacios y espacios. ¿Cómo podemos responder a eso? ¿Qué hacemos? ¿Le cierro la puerta? ¿Le recibo al visitador? ¿No le recibo? ¿Me como el sándwich y calladito? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Eso lo responderemos quizás brevemente en la tarde. Otro comentario más es acerca de las publicidades que salen en pleno noticiero. Y hacerle entender que esos fármacos, ¿cómo hacemos para que la gente no nos crea? Bueno, eso es un estudiante mío, parece, porque el semestre pasado les puse a ver la tele y a ver publicidad engañosa en los noticieros. Ok, entonces ya hemos puesto el código de confirmación de la asistencia. Belencita, hay otra, digamos, hay un comentario. Bueno, de Steffi Melo, yo preferiría que, Steffi, gracias, es todo un tema, el tema de la publicidad y la promoción, pero lo van a abordar esta tarde con Javier y con Belén mucho más profundamente, entonces quizás voy a dejar esto para que puedan conversarlo esta tarde. Y Ketty, un saludo y un abrazo. No, efectivamente, quizás me interpreté mal, digamos, dentro del sector público no se pueden prescribir medicamentos por fuera del cuadro nacional de medicamentos básicos. Si ahí efectivamente en el cuadro, como tú mencionas, en el registro terapéutico dice que el dolor neuropático es una de las indicaciones, bueno, hay un problema de interpretación de la evidencia, nos correspondería a todos los que conformamos el Sistema Nacional de Salud hacer efectivamente ingresar un pedido de que eso debería cambiarse. No hay indicación. Vamos, hay indicaciones bajo digamos, estrategia, bajo investigaciones y evidencia muy dudosa, pero fuerte y clara no existe, ¿no? Puede ser una buena tarea de este encuentro el hacer los informes para pedir que la Comisión Nacional de Medicamentos revise esa indicación. Entendemos que el año que viene habrá suscripciones al cuadro, así que como nos gusta hacer este trabajo, pues podemos hacerlo. Carlitos, bueno, ya hemos tomado el registro de asistencia, queda todavía cerrar esta sesión y vamos a cerrar esta sesión en link y usted se vuelve a conectar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a seguir igualmente contigo.